Hola y bienvenidos a una exploración más de Ursula Pfeiffer POV, Point of View, o traducido al español Punto de Vista. Titulé el episodio de hoy El poder de la solidaridad, historias para alimentar el alma, porque creo que es bueno recordarnos también el lado positivo que todos traemos a la mesa como seres humanos. Alimentar la llama de la esperanza en torno a nuestro futuro, especialmente en fechas como estas. Y comienzo esta exploración, como la mayoría, con una pregunta. Cuando hablamos de nuestra humanidad, ¿cómo nos vemos? Es decir, ¿cómo nos entendemos como especie? ¿Cómo nos vemos unos a otros? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Pueden parecer preguntas retóricas, preguntas cuyas respuestas parecen obvias, preguntas que pueden ser más un saludo a la bandera, intrascendentes, más intrascendentes que útiles en realidad, o en todo caso, eso es lo que pudieran parecer. Pero creo que es importante darnos el beneficio de la duda, de alguna manera, darnos el espacio que necesitamos precisamente porque esas preguntas pueden ayudarnos a entendernos mejor, a tomar un poco más de conciencia de quiénes somos antes de decidir quiénes queremos ser y qué tipo de futuro queremos construir juntos, en conjunto. Creo que enmarañados en nuestro complejo tejido social, que parece saltarnos o mostrarnos las figuras más grotescas, las cualidades más feas, por llamarlas de alguna manera, más retorcidas de nuestra humanidad, de la naturaleza humana, como son el egoísmo, la violencia, la codicia, podemos perder de vista otros aspectos igualmente importantes y que también forman parte de quienes somos. Pueden hacer que viremos la mirada hacia una imagen del ser humano que nos hace más bien aislarnos, alejarnos, rechazar un poco quiénes somos y quiénes podríamos ser. Y no es que miremos solamente el lado negativo de nuestra naturaleza por una cuestión de voluntad, no es toda nuestra la culpa, sino que creo que es precisamente por distintos motivos ese lado más oscuro de nuestro comportamiento que es constantemente explotado por una industria mediática que encontró en el escándalo, el drama, el miedo, una fórmula para retener nuestra atención, que se empecina en mostrarnos, tanto en la ficción como en la no ficción, precisamente ese lado más oscuro del ser humano. Es como una sinfonía interminable de horror y de tragedia. Y que la verdad es que muchas veces nos atrapa. Por algún motivo nos fascina ver la miseria, ver el sufrimiento, ver la tristeza. Quizás a veces porque nos hace entender mejor nuestro llamado lado oscuro, quizás porque nos hace sentir mejor ver el sufrimiento de los demás para pensar que nuestra situación no es tan mala porque nos han enseñado a compararnos con otros para ver qué tan bien o mal estamos. O quizás también para imaginarnos qué haríamos en determinadas situaciones. Casi hay algunas teorías que dicen, por ejemplo, que la ficción o el contarnos historias no solamente sirve para explicar el mundo, sino también para darnos oportunidades de ejercitar el potencial que tenemos en ver la posibilidad. Y que el ser humano muchas veces disfruta o encuentra una satisfacción en imaginarse en distintas situaciones difíciles porque es una manera de ejercitar su capacidad de encontrar soluciones.
Entonces, digamos que entre esta oportunidad que han encontrado distintos medios de comunicación, ya sea a través de los medios tradicionales e incluso de las redes sociales, de exponernos constantemente al lado más miserable, por llamarlo de alguna manera, del ser humano, también puede haber una disposición natural a estas muestras menos, vamos a decir, menos alegres, menos positivas, menos loables de nuestro ser sobre todo como especie. Pero creo que precisamente el solo ver eso, en lugar de verdaderamente ayudarnos a considerar quiénes somos como especie, considerar que podemos cambiar y que urge que cambiemos, que nos permita dar una mirada más objetiva a nuestra naturaleza y potencial y considerar qué significa todo esto para nuestro futuro. Más bien nos lleva muchas veces a mirar al otro lado, a rendirnos frente a lo que consideramos que es a veces incluso una maldad innata en la otra persona, a veces en nosotros mismos, y que no se puede superar. Y con eso, de alguna manera, le ponemos un filtro de negatividad a nuestro futuro. Pero en lugar de dejar que el contenido que nos alimentan a través de los medios y las redes sociales nos mate la esperanza y la fe en nosotros mismos como especie, creo que es importante tomar una decisión consciente de abrir espacios para analizarnos y reconocer no solo lo malo, sino también lo bueno del ser humano. Y en mi caso, eso significa que aunque me esfuerzo, por ejemplo, para mantenerme al tanto del quehacer noticioso y de lo que sucede en el mundo, me rehúso y que bueno, y que muchas veces pues las noticias se centran precisamente en lo malo más que lo bueno, y de esto se ha discutido muchísimo, el rol de la cobertura noticiosa en nuestra perspectiva, no solamente hacia el mundo, sino hacia nosotros mismos, el sistema, etc. Lo que sí hago es rehúso ver películas de terror o de guerra o que exalten la violencia, la corrupción o la crueldad del ser humano. Y esa tendencia de algunos de dejar que su imaginación insista en llevarlos a los lados más destructivos de nuestra naturaleza humana. Esas visiones de destrucción y muchas veces de autodestrucción personalmente me matan el alma. Prefiero gravitar hacia historias que me ayuden a recordar y reconocer el lado más generoso, más inspirado, más hermoso del ser humano. Eso más bien me alimenta el alma, me da, me conforta y me da esperanzas hacia nuestro futuro. Me ayuda a recordar lo únicos, lo maravillosos y especiales que somos. Es una necesidad, en realidad, para poder existir y para poder soñar posibles futuros que valgan la pena construirse. Y esa es la meta de hoy, hacernos un espacio donde nos recordemos cómo, entre las muchas cosas buenas que tenemos como seres humanos, está una que nos une y es la solidaridad. Es precisamente entre todas las cualidades que aprecio está esa capacidad que tenemos de amar con altruismo, de compartir aun cuando nos falte, de ser solidarios unos con otros. La solidaridad es esa capacidad que tenemos de sentir empatía a tal punto que el bien común se convierte en el objetivo principal. La solidaridad es como una estrella fulminante que guía cada paso que damos aun cuando el camino se presenta difícil, porque sabemos que en la balanza está el bien del colectivo y que sin el colectivo no hay futuro, no un futuro verdaderamente gratificante.
Somos seres sociales, nos necesitamos unos a otros, nos alimenta esas emociones que compartimos, ese amor que compartimos, y en ese sentido la solidaridad como una expresión precisamente de un interés por el otro también nos alimenta. Entonces, a puertas de la Navidad y centrándonos en lo que la Navidad representa, al menos para mí y creo que para muchos de nosotros, es decir, una fecha que más allá de la presión del consumismo institucionalizado que nos empuja a comer más de la cuenta y a gastar más de la cuenta, brinda una oportunidad para compartir lo mejor de nosotros y sentir nuestra conexión con otros, especialmente con los que amamos, pero también con el mundo en general. Entonces pensé que sería apropiado precisamente compartir algunas historias de solidaridad para inspirarnos con miras a estas fechas y también, ahora que nos acercamos al cierre de año, como un símbolo de cómo podemos cerrar quizás capítulos y abrirnos nuevas posibilidades. Bueno, comencemos con la solidaridad como herramienta para el bien común. Y aquí vamos a tomar de ejemplo el movimiento de solidaridad de Polonia, que se produjo de 1980 a 1989 y que se trató de un sindicato, pero a la vez de un movimiento social fundado en los astilleros de Gdansk, liderado por Lech Walesa, y que surgió en respuesta a las difíciles condiciones laborales que enfrentaban muchos polacos bajo el régimen comunista. Y este movimiento, en realidad este sindicato, fue el primer sindicato independiente reconocido en un país del bloque soviético, representando a millones de individuos y que logró unir no solo a los trabajadores, sino incluso a intelectuales y ciudadanos de a pie dentro de una lucha pacífica por los derechos laborales y las libertades civiles. Y aquí es importante recordar que esto no se produjo en nuestro mundo de hoy globalizado, donde tantos países son parte de un sistema que funciona o no es otro tema, pero un sistema democrático, sino que se produjo dentro de un régimen, y a veces nos olvidamos, bastante represivo. Había, por supuesto, ciertos peligros en participar de este movimiento, pero el ideal de libertad y el ideal de los derechos del otro fueron más fuertes que el temor. La solidaridad se impuso por encima de temores, por encima de posibles represalias. Y en ese sentido fue una muestra de perseverancia y, por supuesto, de un interés por el otro. Y que de alguna manera, tanto fue su impacto, que algunos incluso dicen que fue uno de los elementos que ayudó al colapso del comunismo autoritario en Europa del Este y a la caída del muro de Berlín, que tanto dolor causó a millones de familias que se vieron separadas arbitrariamente. El movimiento de solidaridad es un recordatorio de que como ciudadanos tenemos poder, cuando entendemos que el bien común es también el bien de cada individuo. Algo que parece tan lógico y que sin embargo olvidamos tantas veces. Y este pensamiento, de alguna manera, nos sirve de excelente puente o transición hacia nuestro siguiente caso. Y que voy a abrir citando a Martin Luther King Jr., quien dijo que sin importar dónde se produzca, la injusticia es una amenaza para la justicia en todas partes. ¿Qué mejor llamado a la solidaridad que esta frase? Al corazón de lo que dijo King está este concepto de que la injusticia es algo que debemos rechazar tanto por un tema moral
como de supervivencia incluso personal. Aquí también cito a la poeta y teórica Audre Lorde, cuando hablamos de injusticia y derechos humanos, que dijo que no puede existir una lucha centrada en un solo aspecto, porque nuestras existencias no se centran en un solo aspecto de la vida. Es decir, no podemos decir que solo vamos a defender, por ejemplo, a las personas en temas de raza y no de género, porque todos nosotros tenemos lo que se llama posicionamiento, una interseccionalidad, en la cual, por ejemplo, podemos tener una raza y un género determinado. Y cómo se combinan estas distintas categorías con las cuales nos clasificamos, género, raza, la forma de nuestros cuerpos, la manera en que funcionan nuestras mentes, nuestros cerebros, de ahí viene este término de neurodivergente, por ejemplo, neurodivergencia. Todas estas cosas, cómo nos comportamos socialmente, etcétera, nos vamos catalogando. Y cada una de esas etiquetas, por decirlo así, forman un cúmulo que terminan formando nuestra identidad. Y el defender un aspecto de nuestra identidad no nos libra de que seamos discriminados por otros aspectos de nuestra identidad. No nos libra de que seamos sujetos de injusticias. Podemos creer que la injusticia mostrada contra algunos no nos atañe, pero sin importar su naturaleza ni quién la sufre, la injusticia no discrimina. Tarde o temprano todos podemos encontrarnos como su blanco. La habilidad de entender que la injusticia no tiene una sola tipificación está al corazón de la solidaridad. Y de nuestro siguiente ejemplo, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Este movimiento buscaba principalmente acabar con la segregación racial y la discriminación contra personas de raza negra en Estados Unidos. Movidos por un sentimiento de justicia, distintas personas de diferentes razas y orígenes se unieron masivamente para efectuar a lo largo de la década de 1950 y duró hasta 1960 aproximadamente, distintos actos de desobediencia civil pacíficas, así como marchas, protestas, para exigir que se respete la igualdad del ser humano, sin importar su raza. Estas muestras de solidaridad que traspasaron, obviamente, diferencias raciales y de clase, lograron cambios legislativos significativos, incluyendo la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho de Voto de 1965, esto en Estados Unidos. Además, este movimiento centrado en temas de raza encontró un alineamiento casi natural con otro movimiento que se daba a la par y que era el movimiento, en este caso, por una igualdad en temas de género, el movimiento de liberación de la mujer. Penosamente, debo decir que en ambos casos, la lucha por asegurar la igualdad de derechos de todos los individuos continúa hasta el día de hoy, tanto en temas de raza, y ahí está todo el movimiento de Black Lives Matter, que se inició más o menos hace como 5 años por distintos casos de personas de raza negra que fueron asesinadas a manos de representantes de la ley en Estados Unidos, así como temas de género donde continuamente vemos que mujeres son asesinadas por sus parejas, no por criminales, sus parejas no eran criminales, por personas que desafortunadamente dentro de su manera de ver la vida se creían con el derecho de poder manejar, controlar a través de la violencia a otro ser humano. En este caso, personas masculinas en contra de mujeres, lo que llamamos feminicidio. No importa muchas veces, aunque tengamos leyes, la realidad no responde
a la ley. La ley a veces se convierte en una utopía. No quiere decir que no se hayan ganado importantes derechos para la mujer, por ejemplo, que no se haya ganado importantes derechos a nivel laboral, a todo nivel. Y sin embargo, todavía hay terreno por ganar. Hay cosas todavía por rectificar para que verdaderamente se pueda hablar de un respeto cuando se habla de distintas personas con distintas características aún. Y aunque se dieron todos estos avances, y vivimos en una sociedad más igualitaria en general, y sobre todo yo diría en el mundo occidental, hay algunos casos, desafortunadamente en el mundo, donde las situaciones son mucho más extremas, pero aún en países como Estados Unidos. Por ejemplo, han pasado 50 años de este movimiento para la igualdad, tanto de raza como de género, y sin embargo, en el caso específico de la mujer, por ejemplo, todavía no se ha podido aprobar a nivel de Congreso la enmienda de igualdad de derechos, la enmienda número 28 a la Constitución de Estados Unidos, ERA, por sus siglos en inglés, que garantiza específicamente los derechos de la mujer. Ha sido imposible. Hay una marcada resistencia de personas más conservadoras, de individuos más tradicionales, increíblemente, aún hoy en pleno siglo XXI. Y aquí quiero remarcar que esto es solo en Estados Unidos. En otros países, incluso en aquellos que en papel han promulgado leyes para garantizar igualdad de derecho en todos los individuos, brilla aún por su ausencia un nivel de discusión elevado y serio sobre estos temas. En muchos de estos países, en muchos países, pueden haber leyes excelentes y sin embargo hay ciertos temas que no se han puesto de una manera seria, abierta, de una manera, digamos, horizontal, pública, a la discusión, al diálogo social. Temas de raza, temas de género. Entonces muchas veces se ha puesto el parche sin ver verdaderamente cómo está la herida. ¿Qué tanta pus tiene esa herida? Cómo sanar la herida antes de ponerle la gasa o antes de ponerle el parche, antes de ponerle lo que le decimos en Perú, la curita, ¿no? Ese pedacito que uno pone encima de una herida para protegerla. Si uno no sana la herida primero, si uno no limpia la herida, le saca la pus, ve qué tan profunda es la herida, no se puede sanar. Lo único que se hace es tapar, en este caso tapar el problema. Y creo que más allá de la ley, en muchos casos, lo que falta es un diálogo social serio, un diálogo social extensivo, expandido, donde participen distintos actores de una manera continua, no en una cumbre, no en una convención, no a un grupo específico de personas que pueda ser expertas o estar interesadas en el tema. Creo que cuando hablamos de igualdad, todos tenemos que participar. Decir qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos asusta, qué es lo que quisiéramos, por qué nos resistimos, por qué empujamos. Necesitamos un diálogo donde podamos encontrar puntos en común para de ahí poder hallar las soluciones hacia los puntos divergentes. Entonces, en este sentido, sin importar cuál es la categoría que usamos para diferenciarnos, es importante entender que cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de herida con pus que aún llevemos, nos hace daño como sociedad. Y aquí quiero citar a la catedrática y teórica Angela Davis, quien nos dijo: ya no acepto las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no
puedo aceptar. Es tiempo de que cambiemos las cosas que no podemos aceptar, pero para eso tenemos que tener una mirada crítica para ver qué es lo que verdaderamente es inaceptable. Eso está al corazón de cada uno de los movimientos sociales en búsqueda de la igualdad. En ese sentido, los invito a considerar también las palabras de la teórica feminista Bell Hooks, y además recomiendo que lean sus trabajos. Es una mujer extremadamente lúcida y que aporta muchísimo precisamente al diálogo social. Y una de las cosas que ella dijo es que el feminismo es para todos. Luchar por la igualdad de derechos de todo ser humano nos incluye o debería incluirnos a todos. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para adelantarme a los pocos de ustedes que parecen retorcerse ante la mención del feminismo. El feminismo no es un movimiento anti-hombre, no es el rechazo del género masculino. No deja de haber cierta reveladora ironía, diría yo, en querer decir que asegurar los derechos de la mujer es atacar al hombre. Cuando uno hace del problema ajeno un problema propio para comenzar, tiende a ser un síntoma de egocentrismo y hay pues un egocentrismo patriarcal, vamos a llamar lo que es. Pero es más, darle la vuelta a una realidad para hacer del que tradicionalmente ha tenido el poder una víctima es un excelente ejemplo de lo que llamamos en inglés gaslighting. En todo caso, lo importante es recordarnos que cualquier forma de discriminación u opresión debe importarnos a todos, sino como un acto de solidaridad, simplemente por el hecho de que nunca sabemos cuándo nos encontraremos en la sartén y no en posesión del mango. Decir que el feminismo es para todos es decir que la lucha contra la discriminación es para todos, porque nunca sabemos cuándo nos tocará encontrarnos discriminados por algún aspecto de nuestra identidad, de nuestro ser. En otras palabras, la lucha por la igualdad es de todos, porque mientras hayan personas que no tengan igualdad de derechos, todos estamos en riesgo en algún momento de nuestra vida de no contar con igualdad de derechos. Para comenzar, una de las formas de discriminación, por ejemplo, es discriminación por edad. Y todos, al menos hasta el día de hoy, y quizá en un futuro no, pero hoy por hoy todos vamos a envejecer. En ese sentido, todos, sin importar nuestra raza, nuestro género, nuestra, entre comillas, normalidad, estamos expuestos a ser discriminados en algún punto de nuestra vida por nuestra edad. Y en ese sentido, todos deberíamos ser feministas, entendiendo que el feminismo es precisamente una lucha contra la discriminación en general, no solamente centrada en género. Y a eso se refería Bell Hooks. En todo caso, otra manera de decir esto es que la vida da vueltas y nadie nos asegura que nos vamos a mantener en el lado ganador. Pero regresando a nuestro tema central, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos es un ejemplo de cómo podemos unirnos al ver que a algunos de nosotros no se nos trata con justicia y humanidad. Pero la solidaridad no solo se manifiesta como una manera de expresar nuestro poder como ciudadanía, como en el caso del movimiento de solidaridad en Polonia, o nuestro sentido de justicia, como el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. También se manifiesta nuestra solidaridad humana ante sucesos trágicos. Nunca mejor demostrado esto
que luego del terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter que sacudió a México en 1985. Ante un cuadro de devastación masiva, donde miles murieron, y una respuesta gubernamental que muchos veían como lenta, como ineficiente, como no iba al ritmo de las necesidades, fueron los ciudadanos mexicanos quienes se organizaron espontáneamente para rescatar a los sobrevivientes. En una gran muestra de solidaridad, muchos brindaron primeros auxilios y apoyaron a los afectados organizando brigadas de rescate. Ahí tenemos a los famosos topos, que arriesgaron sus vidas para salvar a personas atrapadas bajo los escombros. Fue una respuesta ciudadana que sentó incluso un modelo de organización civil para situaciones de emergencia, no solamente para México, sino para otros países, y que nos recuerda nuestra capacidad de mostrar nuestro mejor rostro en momentos de crisis. Entonces, con miras a comenzar, increíblemente, el segundo cuarto del siglo XXI. La pregunta que invito a que nos hagamos es, ¿qué necesita el mundo hoy de nosotros? Creo que es importante que empecemos por recordarnos nuestros mejores momentos, nuestros mejores rostros, para que nadie pueda convencernos de que el destino ya está escrito y que el ser humano está condenado. El futuro es nuestro y compartido, no solo por nosotros, los seres humanos, sino por todas las criaturas de este planeta y con quienes compartimos este hermoso lugar en el universo al que llamamos Tierra. Aprovechemos estas fiestas para celebrarnos más allá del comercio, más allá del marketing, más allá de lo material. Celebremos nuestra capacidad de sonreír, de mostrar afecto, de reconfortarnos, de acompañarnos y, por supuesto, de ser solidarios. Les deseo unas muy felices fiestas y si hablar de estos temas les parece importante, recuerden regalarnos un like, suscribirse a nuestro canal, seguirnos por redes sociales y compartir este contenido con otros a quienes crean que les pueda gustar y, ¿por qué no?, servir. Nos vemos pronto. Hasta luego.